tocó hablar primero, así que lo que quería hacer era una breve introducción de dónde sale todo esto de las neurociencias, este boom de las neurociencias y sobre todo de las neurociencias en el aula, de la neuropedagogía. Hasta hace apenas 20, 30 años, 2 o 3 décadas, no se sabía demasiado del cerebro. En realidad es un órgano que ha despertado curiosidad desde que el hombre sabe que lo posee, antes de Cristo, ¿no es cierto? Pero no se lo podía estudiar. No había forma de llegar a saber qué pasaba en el cerebro, sobre todo de las personas vivas. ¿Y cómo se lo estudiaba? Se lo estudiaba post-mortem. Hay un caso muy emblemático, allá por mediados del siglo XIX, de un señor, un paciente, que se lo conocía con el nombre de Tan Tan, porque las únicas palabras que podía pronunciar eran Tan Tan. Cuando fallece, su médico dice, bueno, voy a investigar un poquito este cerebro, porque si hay algún área dañada, seguramente va a ser la encargada de articular las palabras que este señor no podía producir. Bueno, y es así como investiga y se da cuenta que en el hemisferio izquierdo... Ay, perdón. No, para este lado. Ahí está. Me pongo a este lado. En el hemisferio izquierdo, en la parte inferior de su lóbulo frontal, había una zona dañada. Y como este médico, algunos lo conocerán, se llamaba Broca, puso a esta área su nombre y actualmente la conocemos como el área de Broca, que es fundamental para articular el aprendizaje. Y así era como se manejaban, ¿no? A través de la observación. Una vez que fallecía la persona, se veía si se consideraba lo suficientemente interesante ese paciente para ser analizado. Y en educación un poco nos comportábamos así, medio por ensayo y error, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como para hacer una introducción a todo esto de las neurociencias, podemos decir que en los años 80, casi 90, hubo una gran explosión tecnológica que permitió empezar a construir aparatología que diera acceso a las neuroimágenes. Entonces, se empezó a saber qué sucedía en el cerebro de las personas vivas y no solamente con patología, en todas las personas. ¿Qué sucedía en el cerebro de las personas mientras percibíamos, mientras memorizábamos, mientras teníamos una reacción emocional, mientras planificábamos, mientras aprendíamos? Y fue tal la explosión tecnológica que dio lugar a estas neuroimágenes que la década del 90 se la recuerda como la década del cerebro. O sea que en estos últimos 20, 25 años se ha sabido más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. No contábamos con las herramientas, ni en la parte de medicina, ni en la parte educativa, ni en todas las otras disciplinas con las cuales las neurociencias interseccionan. Bueno, entonces podemos decir que las neurociencias estudian la estructura y la funcionalidad del cerebro. O sea, de las áreas estructurales, biológicas de la que está compuesta y cómo funciona. La primera intersección que nos interesa a nosotros como educadores, como docentes, es la intersección de las neurociencias con la psicología, que estudia la conducta y procesos mentales. Y de acá surge lo que llamamos neurociencia cognitiva. ¿Qué hace la neurociencia cognitiva? Estudia las bases neurológicas de las capacidades cognitivas. O sea, estudia las áreas cerebrales donde nacen, se generan, se potencian las capacidades cognitivas. Y cuando hablo de capacidades cognitivas, hablo de las capacidades cognitivas más básicas, no porque sean simples, sino porque son los dispositivos básicos del aprendizaje, como es la percepción, la atención y la memoria, dispositivos en los cuales no se puede aprender, algunos incluyen el lenguaje, y que no son particulares del hombre. Los otros mamíferos también perciben,
atienden de cierto modo y tienen cierto tipo de memoria, cierto tipo de atención y cierto tipo de percepción, no la ejecutiva del hombre, obviamente. Bueno, una vez que la neurociencia cognitiva está en camino, uno de cuyos padres principales es Alexander Luria, esta neurociencia cognitiva hace intersección con la pedagogía y surge de esto la neuropedagogía. ¿Qué hace? Es la disciplina que estudia el cerebro como órgano del aprendizaje. O sea, las neurociencias estudian el cerebro de distintas perspectivas. La neuropedagogía lo estudia como órgano del aprendizaje, ¿sí? Por eso es fundamental que los educadores empecemos a conocer mucho acerca de ella. Les presento, si no lo conocen, al doctor Eric Kandel. Él fue premio Nobel en el año 2000 por haber comprobado algo que un colega suyo 50 años antes ya había anunciado, pero que no había podido comprobar porque no tenía los medios. Y Eric Kandel fue el primero, digamos, que pudo realmente comprobar que cada vez que entendemos algo, nuestro cerebro se modifica. Cada vez que vivenciamos algo, las redes neuronales de nuestro cerebro cambian. Algunas redes se agrandan, otras incluyen más neuronas, otras se debilitan. Pero nuestro cerebro es un órgano plástico. De ahí que hablamos de la neuroplasticidad, que es la base del aprendizaje. Eso es lo que lo distingue al cerebro del resto de los órganos. Es plástico, cambia continuamente. Ni el cerebro de ustedes ni el mío es el mismo desde cuando nos levantamos esta mañana. Constantemente está modificándose, adaptándose, reorganizándose, y esto se produce durante toda la vida, hasta el último minuto de nuestra vida. Y Eric Kandel, que recibió el premio Nobel en cierto modo por comprobar todo esto, nos dice que las neurociencias modernas invitan a los educadores a repensar el aprendizaje. Dice, la neurociencia, con su capacidad de enlazar la biología y los estudios cognitivos, lo que estuvimos diciendo, ha hecho posible que se empiece a explorar la biología del potencial humano, que podamos entender qué nos hace lo que somos. Y yo agregaría algo más. Esto que ven acá, no sé si habrá alguno de mi edad, pero en mi época tenía ese formato. Me dicen que el cerebro mágico todavía existe. Cuando yo era chica, casi medio siglo atrás, este era el formato que tenía. Era un juego que realmente me encantaba. Tenía que apretar, si ponía la pregunta con la respuesta correcta, se prendía la luz. Y bueno, tiene un gran impacto emocional para mí este formato, este dibujo, ¿no? Por eso lo elegí como fondo, para presentarles esta frase, que es de Leslie Hart, que dice, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Y muchos me dirán, pero hasta ahora venimos enseñando y aprendiendo. Sí, pero ¿cuántos han quedado en el camino? ¿Cuántos no han podido descubrir sus potencialidades porque nos hemos preocupado siempre por compensar los déficits? Entonces, ¿por qué algunos no aprenden? Yo creo que la respuesta la dio la doctora Rita Dan cuando dijo, si un estudiante, ella dijo alumno, pero digamos, si un estudiante no aprende de la forma que le estamos enseñando, es porque no le estamos enseñando de la forma que él puede aprender. Y la neuropedagogía nos da elementos para que nosotros aprendamos los distintos estilos de aprendizaje y poder llegar a todos los cerebros, cosa que hasta hace muy poquito no teníamos. ¿Qué es aprender y qué es enseñar? Son palabritas que utilizamos muy a menudo, pero que no son tan fáciles de definir. Y digamos que hay muchísimas definiciones acerca de esto y que todas tienen algo de verdad, pero me arriesgaría a decir que es difícil encontrar una definición completa. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes, si ahora yo les diera una evaluación en la que se sacaron muy buena nota en
secundaria, en la universidad a nivel terciario, y me arriesgaría a decir en algunos casos en primaria, si se las volviera a dar, volverían a sacarse la misma nota. Muchos. En el único caso que realmente lo aprende es cuando eso que transmitió el profesor tuvo un gran impacto emocional, porque en ese momento se formó un engrama cerebral, una red neuronal consolidada, porque tuvo una gran experiencia vivencial emocional. Pero la primera vez que presentamos algo, por más que a los estudiantes les interesen y estén motivados, no se aprende, se entiende. Y se forma una red neuronal muy débil. Para que esa red neuronal se consolide, para que ese aprendizaje se consolide, ¿qué voy a tener que hacer? Repetir, repetir. Pero fíjense lo que dice la neuropedagogía. Repetir con novedad. Parece que fueran palabras antagónicas, ¿no? Repetición, novedad, parece que fueran cosas opuestas. Pero no lo son, no necesariamente por lo menos. Repetir de distintas formas. Ustedes me dicen, pero Roxana, vos dijiste que cada cerebro es único, cada cerebro es distinto, cada cerebro tiene un estilo de aprendizaje distinto. Yo tengo 50 en el aula. Tengo que explicar de 50 maneras distintas, evaluar de 50 formas distintas. Bueno, les digo que sería lo ideal, pero sé totalmente que es utópico, fuera de la realidad. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, si sé que un contenido o algo que quiero transmitir se va a aprender a través de la repetición y quiero llegar a todos los cerebros, voy a tener que repetir con variedad, con novedad. ¿Qué significa esto? Cambiar de actividad. Y a veces no es suficiente. Porque a veces cambio de actividad y me estoy refiriendo igual o estoy apuntando siempre al mismo estilo de aprendizaje. Conteste esta pregunta, complete con la palabra correcta, etcétera, etcétera. ¿Y dónde dejo todos los otros talentos y todas las otras inteligencias? ¿Cuándo lo paso por el cuerpo, por lo musical, por lo espacial, por lo auditivo, de otra forma? ¿Cuándo lo paso por los otros todos estilos de aprendizaje, que cada uno tenemos un estilo distinto? Entonces, repetir con novedad, pero apelando a distintos estilos de aprendizaje. Bueno, a la innovación de los sistemas educativos, el contrarrestar el qué con el cómo. Ya dejamos de ser portadores de información fáctica. La tecnología, nos guste o no, está acá. Totalmente de acuerdo con el disertante anterior, que no es el único medio y no es de ninguna manera el fin, pero es un medio que utilizan los chicos. Y apretando un botón pueden encontrar muy rápido información fáctica, en forma muy veloz, completa y divertida. Entonces nuestro rol realmente ha cambiado. Creo que ya estamos en condiciones, todos los educadores, de poder volver a conocer bajo un perfil de neuroeducador, conociendo cómo aprende el órgano del aprendizaje, el cerebro. También reconocer y validar, por supuesto, a los educadores, que nos lo merecemos. Así que muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Fue realmente un placer. Voy a comentarles algo que es bastante simple, que hoy a la mañana tomé mate, ¿sí? No sé si ustedes tomaron mate, pero hoy tomé mate igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que la semana pasada, igual que el mes pasado, igual que el año pasado, igual que hace un montón de años, y no me acuerdo de ninguno de esos hechos. De hecho, ni me acuerdo del mate de hoy, pero sé que lo hice un montón de veces. Pero lo increíble de los mates y de las mañanas es que sí me acuerdo muchísimo del mate que estaba tomando el 11 de septiembre del 2001. ¿Sí? Quiero que levanten la mano. ¿Quién recuerda el evento en sí? ¿Sí? Bueno, estamos en condiciones de decir que en esta sala hay un montón de humanos que estaban viendo la tele, que vieron esto. ¿Sí? Pero la pregunta siguiente es un poco más compleja. Más allá de acordarse ese evento, que puede ser recordado por una repetición de veces que uno lo ve en la tele
o en el noticiero, ¿quién recuerda lo que estaba haciendo en ese preciso momento? ¿Sí? O sea, me gustaría ir preguntándoles uno por uno, pero cada uno me puede decir, yo estaba desayunando, me acuerdo de esa mañana. Entonces, en algún momento tu cerebro en algún momento hace como graba algo, ¿sí? Y lo guardás, ¿sí? Y en algún punto estos artefactos evidencian la carencia. Estos artefactos y hasta el lenguaje y la escritura evidencian la carencia de que en algún momento el humano se dio cuenta que no podía memorizar. Entonces que necesitaba de alguna manera retener algo. Entonces el chiste de la ciencia, o por lo menos de la ciencia que yo intento hacer, es de tratar de descubrir cómo es este cassette, cómo es este mecanismo que tiene el cerebro, y tratar de saber en qué momento el cerebro decide poner rec o dejar pasar esa historia, ¿sí? Y una de las cosas que a mí me interesa conocer es que hace muchos años la neurociencia está abocada a descubrir. Este señor se llama Ramón y Cajal, hace casi 100 años empezó a dibujar estas neuronas, ¿sí? Lo interesante es saber que las neuronas, o los científicos, voy a dejar de decir neurociencia porque ya es una moda, así que voy a decir científicos, que en realidad lo que somos, empezamos a ver las neuronas así, ¿sí? Y si ustedes no se maravillan, es bastante importante que puedan darse cuenta la complejidad que tiene un sistema. Bueno, de estas neuronas, de estas células, ustedes tienen miles de millones. Y lo más maravilloso es que esas células solas no hacen nada. La gracia de las neuronas y la gracia de la vida y de todas las conductas que ustedes tienen es que estas neuronas tienen la capacidad de conectarse, ¿sí? Mediante conexiones sinápticas. Cada vez que aprenden, ustedes generan conexiones. ¿El problema cuál es? La escuela cómo sigue siendo, así. El conocimiento del cerebro cómo sigue siendo, así. Estamos así en un aspecto, estamos así en otro. Yo trabajo con la memoria, ¿sí? La memoria es un proceso fascinante que la humanidad tiene y que tienen también los animales. Ya hablaron de la plicia, que es un gusano espantoso que le permitió a Candel ganar el premio Nobel. Pero la memoria básicamente es un proceso muy extenso en el cual uno adquiere información. Ustedes en este momento están adquiriendo información, pero no automáticamente la guardan, sino la van a empezar a consolidar, ¿sí? Ese proceso de consolidación maravillosamente dura hasta 12 horas. Quiere decir que ahora están guardando información, están comenzando a guardar información que su cerebro va a terminar de procesar o decidir si lo guarda o no a las 12 de la noche, ¿sí? Para mí eso es fascinante, porque en el medio de ustedes, ¿qué les pasó? De todo, ¿sí? Y por último, una vez que guardaron esa información, ustedes lo que van a hacer es evocar ese recuerdo. ¿Qué es la evocación? Es la pregunta que yo les dije. ¿Se acuerdan lo que estaban haciendo el 11 de septiembre? ¿O es lo que ustedes hacen en los exámenes con los chicos? ¿Sí? Que evoquen ese recuerdo. Tenemos memorias de corto término, que son las memorias que duran pocos minutos, y memorias de largo término. Las memorias de largo término pueden durar días, años, o no sé, mi abuela tiene memorias de largo término que duraron 90 años, porque se acuerda de su niñez. Hay que ver si es cierto, pero bueno, yo creo que sí. Yo le digo que sí. Entonces, ¿cómo descubrimos o cómo asociamos de alguna manera esa idea de que en el 11 de septiembre o en esa mañana algo nos sorprendió y nuestro cerebro puso el botoncito para grabar y nos acordamos absolutamente de todo, pero no nos acordamos del día siguiente? Ni el 11 de septiembre del año pasado, ni el 11 de marzo de este año, ni la mañana de hace 2 días, ¿sí? Si no les pasó nada. Entonces, ¿qué le sucede al cerebro de ustedes cuando están guardando información? Y esto es importante. Piensen lo siguiente. En un momento a alguien le están enseñando algo, puede ser la letra A o cualquier aprendizaje, mi nombre, mi cara, lo que sea, por lo menos 2 neuronas se van a conectar, ¿sí? Por lo menos, repito, 2 neuronas se van a conectar. Si ese aprendizaje es irrelevante, ¿sí? Lo que va a generar es que esa conexión desaparezca, ¿sí? Que por eso nos olvidamos las cosas. Entonces, lo que nosotros hipotetizamos es que en esa conexión hay una neurona que va a generar como si fuese una banderita o una marca o una etiqueta que está diciendo, che, tengo un recuerdo, ¿sí? Esa banderita, cuando deja de flamear, la neurona se desconectó. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasa si en vez de tener un recuerdo
débil, tenemos un recuerdo novedoso, algo que lo recordamos todos los años, una anécdota, la primera vez en cualquier situación de la vida, que la recordamos el primer día de clases, el primer examen, el primer día de trabajo, el primer beso, y no voy a seguir con las primeras veces. ¿Qué pasa en el cerebro con esa primera vez, con un evento novedoso? Se va a generar la misma conexión, ¿sí? Se va a generar la misma banderita en esa conexión, pero lo mágico que sucede es que va a gatillar lo que se llama síntesis de proteínas. Las proteínas son moléculas muy complejas que lo que van a hacer, van a ir a donde está esa banderita y van a ayudar a esa banderita que se sostenga por más tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? Imagínense, ¿vieron los hombres esos que señalan para que llegue el avión? Imagínense una persona haciendo este movimiento y proteínas que le llegan. Mientras esas proteínas llegan, el aprendizaje se sostiene, la memoria se sostiene. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si asociamos un aprendizaje muy suave e irrelevante con un evento novedoso? ¿Qué va a haber? Dos banderitas, ¿sí? La banderita del aprendizaje suave o irrelevante y la banderita del aprendizaje fuerte. Pero ¿qué también va a haber? Proteínas. ¿Y las proteínas dónde van a ir? A las dos banderitas. Entonces, ¿cuántos aprendizajes refuerzo? ¿Uno o dos? Los dos. Entonces, aprendo muchísimo más o recuerdo muchísimo más los eventos irrelevantes gracias al efecto de una sorpresa. ¿El problema cuál es? Es descubrir si ese proceso funciona en el cerebro de los chicos. Y si funciona en el cerebro de los chicos, sería genial, porque sería una estrategia, ¿para qué? Para mejorar el aprendizaje. Entonces lo que hicimos fue algo muy simple, fue sorprender a los chicos con clases educativas, novedosas y breves dentro de las escuelas. ¿A cuántos chicos? Comenzamos con 1.600 chicos de escuelas primarias, ahí vemos el abanico de escuelas donde trabajamos, y generamos un aprendizaje, que era la lectura de un cuento. La maestra llegaba, le leía un cuento, que es algo habitual, y lo que hacía era, lo que íbamos a hacer, íbamos a sorprender a esos chicos con actividades que no tengan nada que ver con el cuento. Porque el mate y la mañana de ese 11 de septiembre no tiene nada que ver con el avión, fue la sorpresa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, piensen en la actividad. Tenemos dos divisiones, la maestra entra, les lee un cuento a los dos. Lo que esperábamos es que a las 24 horas, cuando la maestra les haga un ejercicio de evaluación, a esa edad los chicos no tienen evaluaciones, pero va a haber un ejercicio, les vaya muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos mejorar ese rendimiento. ¿Cómo queremos mejorar ese rendimiento? A través de una sorpresa. 2 semanas siguientes invertíamos los cuentos, pero sorprendíamos a los chicos. Y lo que esperábamos, hipotéticamente y utópicamente, era que ese rendimiento mejore. Bueno, lo que sucedió es que gracias a la sorpresa, en determinados tiempos de separación entre el aprendizaje y esa sorpresa científica, el rendimiento de las escuelas, el rendimiento de esos chicos en esas escuelas mejoraba un 60%. 600 estaría con un Nobel en la mano y en una playa en Cancún festejando toda mi vida. Un 60%, ¿sí? Que es un valor muy alto, porque la diferencia entre un aprendizaje y el otro, ¿cuál fue? Sorprender a los chicos 10 minutos. Es esencial entender que tiene que haber un vínculo entre la escuela y la formación de contenidos, que nutra de alguna manera de contenidos científicos a los docentes y que nutra a los científicos de problemáticas docentes, para que se generen nuevos contenidos. Al día de hoy, y para ser breve, ya sé que termino, no solo pasamos por escuelas primarias, sino que pasamos por escuelas secundarias, pasamos por la universidad. En la universidad lo que estamos haciendo son monólogos muy chiquititos de 2 minutos que interrumpen clases de fisiología, ¿sí? Entonces entra una persona disfrazada de médico, cuenta un chiste, los pibes ponen cara de ¿qué es esto? Perdón, editen el video. Ponen cara así, como entienden, y se va. Bueno, esos 5 minutos de esa sorpresa mejora la clase de fisiología, ¿sí? Entonces, en la desesperación, formamos lo que se llama Educando el Cerebro, que es una organización que todavía no sabemos qué corno es, pero funciona bastante bien. Y empezamos a hacer jornadas con la sorpresa
de que a las jornadas les fue muy bien y que había muchísimos docentes que antes nos habían dicho, ojo que el sistema educativo es hiperconservador, no van a querer implementar nada, te van a decir que no, le vas a hablar de ciencia, de proteínas, de ratas, te van a decir que no. Bueno, en Buenos Aires lo hicimos, tuvo muchísima repercusión, vino el presidente del CONICET, el rector del Nacional Buenos Aires, lo hicimos en Río Negro en el 2014, lo hicimos en Córdoba, y esto está buenísimo porque en Córdoba el Ministerio de Educación empezó a otorgar puntaje docente a una formación científica. Es la primera vez que pasa que científicos forman a docentes, lo cual para nosotros es como un mini Nobel de la voluntad. Y una cosa interesante, sacando la foto esa que es espantosa porque yo me estoy sacando la transpiración, nos empezaron a poner en consulta, o sea, científicos que hace 7 años vienen trabajando en investigación del sistema educativo, pueden opinar acerca del sistema educativo, lo cual eso es genial para nosotros, ¿sí? Hicimos una jornada en Buenos Aires y empezamos a incorporar filósofos, periodistas deportivos, actores, ¿sí? No solamente gente que trabajaba netamente en ciencia, sino que personas que podían contribuir al conocimiento. Y fuimos a Santa Fe, fuimos a Córdoba de vuelta, y fuimos a Uruguay hace 2 meses, donde fueron 900 personas. Un total de 10.000 personas, eso está desactualizado, participaron de unas jornadas que son gratuitas, ¿sí? Que son generadas por docentes, que es un laburo de honor, y que esas personas se movilizan con un esfuerzo terrible para poder formarse en cuestiones que tienen que ver con la ciencia. Si eso no es comunicación vocacional entre algo que es muy similar, que es la docencia y la ciencia, no sé dónde existe eso. Nos postulamos en algún momento que si ustedes se enteran de esos resultados científicos y lo pueden implementar, van a tener que tomar mejores decisiones dentro del aula y la pelota se la pasamos a ustedes. Yo puedo investigar hasta acá, yo te doy esa información, bueno, ahora jugá vos, arriesgate. Tomá en cuenta esa información y participá y modificá tus clases. Gracias.